¿Qué tal? El día de hoy vamos a revisar el tema del presente simple, pero para la forma de las terceras personas. Simple present for he, she, and it. Ustedes recordarán, hemos tenido ya dos videos previos en los que ya revisamos el presente simple, sobre todo enfocado a lo que son hábitos y rutinas, pero vimos y dijimos varias veces por ahí en el video que solamente nos enfocábamos en ese momento a hablar de nosotros mismos, de yo, y dábamos también algunos ejemplos con tú, con nosotros, ustedes y ellos. Y dijimos que, bueno, el ella, él, eso lo íbamos a dejar pendiente porque su conformación, su estructura, su gramática cambia un poquito, es diferente de ese otro del resto de personas, por lo que bien valía la pena elaborar otro video. Si no han visto esos otros videos, ahorita en un momento aparecerá un link por aquí arriba en la parte superior de la pantalla para que vayan y vean esos otros videos antes de continuar con este. Bien, vamos a ver rápidamente algo de lo que ya habíamos visto. A look back, una retrospectiva. Tenemos ahí algunos ejemplos. I practice soccer 4 days a week. Practico soccer 4 días a la semana. You don't work on weekends. Tú no trabajas los fines de semana. Do they watch TV every day? ¿Ellos ven televisión todos los días? When do we go cycling? ¿Cuándo vamos a andar en bici? Todas estas son frases afirmativas, negativas y preguntas del presente simple, pero como ya lo habíamos dicho, únicamente con las personas yo, tú, eh, tenemos yo, tú, ellos y nosotros en este caso. Y habíamos hablado de todo esto, que se ocupaba este tipo de oraciones para hablar acerca de habits and routines, hábitos y rutinas, y verdades generales, general truths, cosas que pues ya están en nuestras vidas ahí siempre, ¿no? Bien. What is a third person singular? ¿Y qué es una persona eh, del singular, una tercera persona del singular? Vamos a ver este pequeño esquema en el que tenemos pues ahí a tres personitas precisamente. Eh, y vamos a ver, aquí se van a preguntar algo. Dice esta personita de color amarillo, Why do you sleep in your free time? ¿Por qué duermes en tu tiempo libre? Because I work all day long. Porque trabajo todo el día. Bien, ellos dos están comunicándose. Esta otra persona está por allá en otro lugar, ¿no? Está en otro salón o en otro edificio, en otra ciudad si quieres. Le dice, Why do you sleep in your free time? ¿Por qué duermes en tu tiempo libre? Because I work all day long. Porque trabajo todo el día. Esta persona de amarillo le está preguntando a esta persona de verde acerca de ella misma, de esta misma persona. Tú, ¿por qué haces esto? Y ella, la persona de verde, pues contesta, yo hago esto por tal motivo. Bien, esos son los ejemplos que habíamos visto en el video anterior. En esta ocasión vamos a aprender a hacer algo como lo siguiente. Why does she sleep in her free time? ¿Por qué ella duerme en su tiempo libre? Why does she sleep in her free time? Because she works all day long. Porque ella trabaja todo el día. Because she works all day long. Porque ella trabaja todo el día. Pero aquí lo mismo, la persona de amarillo le está preguntando a la persona de verde. La diferencia radica que no le pregunta información acerca de esta misma persona de verde. Es decir, la información que esta persona está dando no es información propia, sino que es información de otra persona, de una persona, en este caso de una mujer, she, ella, de una, pero que está pues en otro lado, pudiera estar en la misma habitación o en el mismo patio o no, pudiera estar en otra escuela, en otro estado, pero estamos hablando de esa persona. Entonces,
nosotros nos comunicamos, yo te pregunto a ti acerca de tu mamá o de tu primo o de tu tía o de tu abuelo o de tu papá y tú me vas a responder obviamente información de ellos. Esa sería la tercera persona del singular y pueden ser él o ella o un animal o un objeto o un concepto, pero solamente tiene que ser uno. Cuando ya hablamos de ellos, pues ya es un plural y ahí ya nos apegamos a las reglas que vimos en el video anterior. Entonces, tiene que ser singular, una sola persona, y tiene que ser una tercera persona, es decir, alguien que no está involucrado directamente en la comunicación, pero sí estamos hablando de esa persona, de él o ella. Eso es lo que sería una tercera persona. Bien, para formar frases con este tipo de estructuras vamos a necesitar un auxiliar, auxiliary for third person singular, auxiliar para la persona, para la tercera persona del singular. En este caso vamos a utilizar el auxiliar does. Ya también habíamos visto que es un auxiliar, habíamos visto el auxiliar do en el video pasado y decíamos que pues, los auxiliares nos servían para especificar el tiempo en el que se está expresando una oración, ya que en inglés los verbos, a diferencia de español, no tienen tantas formas. Entonces, con el puro verbo a veces no podemos saber si se está hablando en presente, en pasado, en futuro o en qué tiempo verbal. Entonces, necesitaríamos algo que nos indique en qué tiempo se está hablando y para ello funcionan así los auxiliares. En el caso de la tercera persona, el auxiliar va a ser does. ¿Cuándo se va a utilizar? En interrogaciones y en negaciones. Aquí básicamente es donde lo vamos a ver mucho. Ahí es donde va a estar casi de ley, ¿no? Tiene que haber ahí un auxiliar a fuerzas, casi. En el afirmativo también se van a poder usar. Sin embargo, ahorita lo vamos a ver más adelante, su uso está más relegado para enfatizar, ¿no? Más que como para un uso cotidiano. Ahorita vemos ejemplos de ello. Vamos a ver estos ejemplos de pregunta. Tenemos una pregunta de las que revisamos el video pasado. Te estoy preguntando a ti, a ti directamente, acerca de ti mismo. Do you solve puzzles? Do you solve puzzles? ¿Tú resuelves rompecabezas? Do you solve puzzles? Como habíamos visto, ocupamos el auxiliar do. Pero, ¿qué pasa si no te pregunto acerca de ti mismo, sino te pregunto acerca de tu amiga Elena? Entonces te pregunto, ¿does Elena solve puzzles? ¿Does Elena solve puzzles? ¿Elena resuelve rompecabezas? Entonces, a ti te estoy preguntando, sí, sigo hablando contigo, pero ya no hablo de ti, sino hablo de Elena. Y para eso vamos a ocupar el auxiliar does. Ahora, muchas veces también lo vamos a observar de esta forma. En lugar de Elena, sobre todo si ya sabemos de quién estamos hablando, si es de un hombre o una mujer, o si ya mencionamos antes el nombre de la persona, pues lo podemos ocupar el pronombre she. El pronombre es una palabra que sustituye a un nombre para, pues no ser redundante o para ahorrar también un poquito ahí de hacer más eficiente el idioma. Y en este caso podríamos decir, does she solve puzzles? Does she solve puzzles? ¿Quién es she? ¿Quién es ella? Elena. Does she solve puzzles? Ella resuelve rompecabezas. Utilizamos el auxiliar does en la forma de las preguntas. Entonces, cuando hablamos de ella o
de él, o de eso, un animal, una situación. Solamente uno, recuerden. Entonces vamos a ocupar el auxiliar does. ¿Recuerdan cómo se llamaban este tipo de preguntas? Son preguntas cerradas o yes, no questions. Las preguntas que solamente se responden con un sí o no. Bien. Vamos a ver este otro ejemplo. What kind of puzzles do you solve? Lo mismo, un ejemplo de las estructuras pasadas, en donde te pregunto a ti acerca de ti mismo. What kind of puzzles do you solve? ¿Qué tipo de rompecabezas resuelves tú? Y ocupamos el auxiliar do. Pero si te pregunto a ti acerca de tu amigo Armando, entonces, what kind of puzzles does Armando solve? What kind of puzzles does Armando solve? ¿Qué tipo de rompecabezas resuelve Armando? Lo mismo que en el caso anterior, Armando puede ser sustituido por su pronombre personal para masculino, que es he. What kind of puzzles does he solve? What kind of puzzles does he solve? ¿Qué tipo de rompecabezas él resuelve? Vamos a ocupar mucho los pronombres personales, sobre todo cuando ya hemos hablado antes de Armando, ¿no? Podemos decir, hey, how are you? Good. Have you seen Armando? ¿Has visto a Armando? Y a lo mejor ya platicamos o estamos platicando cosas de esta misma persona. Entonces no vamos a estar preguntando cada rato a Armando, ¿no? ¿Has visto a Armando? ¿Qué ha hecho Armando últimamente? Sino que vamos, en vez de eso, pues vamos a ir sustituyendo ya la palabra Armando por él. Él. ¿Has visto a Armando? Sí. ¿Qué es lo que él ha hecho, ¿no? Últimamente? ¿O qué se ha hecho él últimamente? Vamos a ir utilizando los pronombres personales para no ser tan redundantes. Formas negativas. I don't do yoga. I don't do yoga. Igual, esto es un ejemplo como en los videos pasados. Utilizábamos el auxiliar do más la palabra not, aunque también veíamos que podíamos, se llama contraer, podíamos contraer esas dos palabras en una sola, do not, y se convertía en don't. I don't do yoga, yo no hago yoga. Pero ¿qué pasa si yo no quiero hablar de mí, si no quiero hablar de mi amiga María? Y digo, María does not do yoga. María does not do yoga. María no hace yoga. María no hace yoga. María does not do yoga. Y pues tendríamos de igual manera el auxiliar does y teníamos la palabrita not, la partícula not de negación. Ahora, lo mismo que aquí, que estas dos palabras, la palabra do y la palabra not se juntaron, pues también estas dos se pueden juntar. Y de hecho, pues es sobre todo cuando estás hablando o estás escuchando, produces o escuchas mucho más este tipo de palabra, de pronunciación, o en muchos estilos informales. María doesn't do yoga. María doesn't do yoga. Y esto sería la combinación de estas dos palabras. María does not do yoga. María doesn't do yoga. En inglés hablado, digámoslo así, pues esta es la forma que va a predominar. Y esta también lo vamos a llegar a escuchar, pero pues cuando quieres hacer un poquito más enfático, quieres enfatizar más el hecho de que no lo hace, no hace algo. Bien, vamos a ver más ejemplos del negativo. María does not play video games.
María does not play video games. Tenemos a la persona, María, el auxiliar con la palabra not, el verbo play y bueno, el complemento, ¿no? Toda la información que complementa a esta frase. Luis doesn't drive to work. Luis doesn't drive to work. Luis no conduce al trabajo. De igual manera tenemos un sujeto, tenemos el mismo auxiliar, does, con la palabra not, pero en este caso está contraída, por eso está doesn't, que cualquiera de las dos formas es válida. Verbo, drive y nuestro complemento. He does not go hiking. He does not go hiking. Él no va a hacer senderismo. He does not go hiking. Él no hace senderismo. Lo mismo, vean la estructura. En amarillo, el sujeto, el auxiliar negativo, en rojo, el verbo en azul y lo demás, el complemento. Último ejemplo en negativo. She doesn't draw. She doesn't draw. Ella no dibuja. She doesn't draw. Ella no dibuja. Bien. Entonces podemos ocupar does not o podemos ocupar doesn't. Cualquiera de las dos formas es válida. En el inglés, digamos, más coloquial, pues sería doesn't. Y el más común, de hecho, sería la forma doesn't, la más recurrida. Bien. Affirmative. Frases afirmativas. I edit videos. I edit videos. Yo estoy hablando de mi información, de lo que yo hago. I edit videos. Yo edito videos. Pero ¿qué pasa si estoy hablando de mi amigo Luis? Digo, Luis does edit videos. Luis does edit videos. Esta forma la vamos a encontrar y es perfectamente válida. Sin embargo, esta es la parte en la que me refería yo a que el uso del auxiliar aquí, en este caso, se usa más como para enfatizar, como para decir, sí, lo hace, sí, ¿por qué no? O cosas por el estilo. Luis does edit videos. Claro que sí lo hace. Entonces, de esta forma suena así, como que lo estás enfatizando, como que lo estás reafirmando. Y no es la forma más común de ver una afirmación. La forma más común de ver una afirmación va a ser así. Luis edits videos. Luis edits videos. Luis edita videos. En términos de, pues, digamos, del significado de la traducción, pues básicamente es lo mismo, aunque el sentido o la intención o la interpretación pudiera llegar a cambiar por lo que les comentaba, que una hace más énfasis que otra. Sin embargo, lo más común es esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando yo hablaba de mí o cuando yo hablaba de tú o de ustedes o de ellos? Cuando yo hablaba en ese sentido, decía que ocupaba el verbo en su forma de presente simple, pero que esa forma pues era básicamente la forma de infinitivo, de bare infinitive, ¿no? Infinitivo simple. Pero cuando estamos hablando de he, de she y de it, entonces ya cambia un poquito la situación. Si se dan cuenta, aquí tenemos una S. Y esta S, bueno, pues es más o menos como si correspondiera a este auxiliar does. Entonces vamos a ver más ejemplos aquí adelantito. Liliana writes stories. Liliana writes stories.
Liliana escribe historias. El verbo simple es write, escribir, pero como estamos teniendo una tercera persona, Liliana, ella, pues le vamos a agregar esta S. Liliana writes stories. Liliana escribe historias. Alberto plays chess. Alberto plays chess. Alberto juega ajedrez. El verbo simple, play, así es como lo encontraríamos en un diccionario. Y pues como está conjugado con la tercera persona, él, pues se le va a agregar aquí una S al final. Adriana learns to dance. Adriana learns to dance. Verbo learn, por ser tercera persona, le agregamos una S, learns. He bakes cookies. He bakes cookies. Él hornea galletas. He bakes cookies. ¿Cuál es el verbo en su forma simple? Bake, pero al estar usando tercera persona, al estar hablando de él o de ella, pues utilizamos la terminación de S. Bien. Piece of cake. Está muy fácil, ¿no? Decimos entonces que he, she, it, él, ella o eso van a agregar una S al final de los verbos. Entonces, podemos decir he eats, él come. He speaks, él habla. He reads, él lee. She drinks, ella bebe. She eats, ella come. She cooks, ella cocina. Podemos decir it speaks, eso habla. It cooks, eso cocina. It jumps, eso salta. Entonces, cada vez que tenemos he, she, it o Alberto, María, cualquier nombre, pero sea solo uno, entonces vamos a ocupar que en el verbo vamos a agregar una pequeña S. Muy fácil. Vamos a ver estos ejemplos. ¿Qué tal? Aquí vamos a encontrarnos con una de las primeras dificultades, aunque realmente no es tan difícil. De acuerdo a lo que les acabo de comentar, pues básicamente agregaríamos una S a todos los verbos, pero todos estos verbos o todas estas conjugaciones que creen que están mal. Hay verbos a los que no se les agrega nada más una S, sino que su regla de escritura o de deletreo, spelling, va a cambiar bajo ciertas circunstancias. Entonces, en lugar de estar como se los presenté ahorita y primero, pues lo correcto va a ser esto. Goes, washes, misses, fixes, watches, worries. Ir, lavar, extrañar, arreglar, mirar, preocuparse. He goes, él va. He watches, él observa. He fixes, él arregla. Podemos tener she goes, ella va. She misses, ella extraña. She worries, ella se preocupa. Pero entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo le vamos a agregar una simple S
o cuándo le vamos a agregar una ES, que en estos ejemplos lo vemos, tenemos una ES al final de los verbos. Y aquí en este caso, incluso parece que hay un cambio todavía mayor. Vamos a ver la siguiente. Endings. Las terminaciones SS, SH, CH, X, Z y O. Cuando tenemos verbos que terminan con cualquiera de estas palabras, letras o combinaciones de letras, pues entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar la ES. Kiss, kiss, besar. Por lo tanto, cuando lo queremos combinar con la forma de tercera persona, he, decimos he kisses, él besa. He kisses, él besa. Brush, brush, cepillar. She brushes, terminación SH, como aquí, terminación SS, como aquí. Por lo tanto, vamos a agregar ES al final. Match, match, terminación CH, que sería match, pues empatar algo. It matches, eso queda bien o va bien. Do, terminación O. He does, he does. Box, box. Para esto box puede ser el verbo guardar algo en una caja o boxear, pelear, ¿no? El deporte. Termina en X. She boxes. She boxes. Bien, no tenemos aquí ejemplo con Z, pero pues hay algunos verbos que los que terminen con Z, pues también tendremos que agregarles la ES. El otro tipo de terminación sería cuando tenemos una consonante y una Y. Vamos a ver estos ejemplos. Try, intentar. He tries. Cry, llorar. She cries. Fly, volar. It flies. Entonces aquí la forma original del verbo es try, intentar, así lo vamos a encontrar en un diccionario. Cry, llorar, y fly, volar. Si nosotros observamos bien, tenemos la consonante y la Y, consonante R y la Y, ¿no? O la L y la Y. Entonces, lo que va a pasar aquí es que vamos a cambiar esta Y, esa Y la vamos a volar, la vamos a quitar y en su lugar la vamos a sustituir por una I latina. Y entonces después agregamos la ES. He tries, él intenta. La Y la cambiamos por una I latina y agregamos una ES. Lo mismo pasa aquí. Bien. No todas las palabras que terminan con Y se les hace este tipo de terminación. Por ahí teníamos un ejemplo de la palabra play, ¿no? Y entonces decíamos algo de que la persona jugaba ajedrez o algo así. Play no termina con consonante Y, tiene una vocal, la A es una vocal, entonces pues ahí simplemente vamos a escribir plays, ¿sí? No vamos a tener ninguna otra situación. O el verbo stay, se me ocurre el verbo stay es el verbo quedarse en un lugar, permanecer en un lugar, que también termina con Y.
pero no con consonante. Entonces, solamente esto aplica para consonante y después la Y. Consonante y después la Y, como estos ejemplos que estamos viendo aquí. Bien. What does your mother do every day? ¿Qué hace tu madre todos los días? Bueno, pues ahora ve al video, al primer video que hicimos de presente simple, en donde hay un texto corto acerca de pues, cuál sería tu rutina diaria. Y trata de hacerlo ahora, pero hablando de una persona más, hablando de lo que tu mamá o tu amigo, tu amiga, tu novio o novia hacen todos los días, o alguna persona, no sé, famosa tal vez, alguien que tú conozcas o que quieras describir. Bien, este sería todo el video, toda la sesión en esta ocasión. Sería importante que fueras al video, al primer video, el que dice Habits and Routines. Ahorita al final de este video va a aparecer el link. Y en la última parte hay un texto. Y bueno, pues puedes practicar intentando hacer un texto similar. Bien, pues les agradezco mucho su atención. Nos vemos la próxima. Hasta luego.